Saludos colegas y estudiantes. Hoy vamos a revisar un caso práctico derivado de una sentencia de la Primera Sala Regional de Hidalgo, México. Esta sentencia aborda el tema de nulidad de notificaciones. El objetivo de este video es entonces que nosotros podamos deducir cuál es la estrategia inmediata que debemos seguir cuando tengamos una ilegal notificación respecto a la resolución determinante del crédito fiscal. Soy Gonzalo Fósil y esto es Defensa Fiscal a Fondo por cortesía de Cuentas Claras. Como adelantamos, este caso se trata precisamente de la demanda que se presenta en contra de una ilegal notificación, en este caso una notificación por estrados determinante de un crédito fiscal. Les voy a platicar cómo estuvo el problema para luego pasar a ver algunos puntos relevantes de la sentencia. Esta sentencia la pueden ustedes encontrar en el expediente 3392-12, tomen nota, 3392-12-11-01-7. En este caso, el notificador intentó primeramente llevar a cabo una notificación personal en el domicilio que la empresa tenía manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes. Al llegar al domicilio, sale una señora y les dice que efectivamente su hijo trabajaba en esa empresa tiempo pasado, pero que ya en este momento no estaba trabajando para esa persona moral. Y también la señora le dijo al notificador que ella no estaba autorizada para recibir ningún tipo de documento relacionado con la persona moral a la que intentaban notificar. El notificador tomó razón de esto e inmediatamente se fue al domicilio de un vecino y le preguntó si conocía a la persona moral. El vecino le dijo, yo no sé. Fue con otro y la misma respuesta obtuvo y por lo tanto los vecinos dijeron, pues como no conocemos, no queremos nosotros tomar ningún tipo de responsabilidad respecto a esa notificación. Ante el fallido intento de notificar, el notificador acudió a su oficina y dio la razón de lo que había pasado. Entonces se tomó la decisión por parte del SAT de notificar por estrado el documento determinante del crédito fiscal. En síntesis, este es el caso. Es importante que ustedes identifiquen la estrategia de defensa seguidamente a este tipo de notificaciones ilegales. Antes de entrar en materia propiamente de la sentencia, yo sí quiero comentar con ustedes cuál es el procedimiento general que tenemos que seguir cuando vamos a impugnar un crédito fiscal que proviene de una notificación ilegal del mismo. En estos casos, la defensa parte de una premisa muy sencilla. Nosotros vamos a juicio, impugnamos la ilegal notificación del crédito fiscal. Evidentemente en ese momento nosotros vamos a saber la existencia, pero no el contenido de un crédito fiscal, motivo por el cual presentamos la demanda al tribunal y decimos, no sé de qué se trata este asunto, por lo tanto vengo y te impugno la notificación. Le corren traslado a la autoridad y la autoridad lo que va a contestar de entrada va a decir, señores magistrados, solicito se declare el sobrecimiento de la presente demanda, ya que la notificación fue legal, la realicé en tal fecha y por lo tanto a esas alturas pues ya se le venció el plazo para interponer la demanda. Esa es la primera defensa que va a hacer el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Finanzas, la que sea. El tribunal nos va a correr traslado de esa contestación junto con la constancia de notificación que debió haber acompañado la autoridad fiscal y junto con el documento impugnado que nosotros no conocemos. Y en ese momento nos van a dar 15 días, a la hora que nos notifiquen, nos dicen, tienes 15 días para ampliar tu demanda. ¿Y qué vamos a hacer nosotros a la hora de ampliar la demanda? Paso número 1, revisar los documentos relativos a la notificación e impugnar su ilegalidad. Ese es el punto número 1, porque recuerden que la autoridad al contestar dijo, se debe sobreseer este juicio porque es improcedente ya que la notificación fue legal. Entonces, nosotros tenemos que controvertir esa notificación para demostrar su ilegalidad y que el juicio pueda seguir su curso.
Como segundo, tenemos que analizar si esa notificación ilegal tiene un efecto jurídico. Y tercero, si tenemos que impugnar aspectos de fondo o más de forma también que nos origine el acto impugnado del que tuvimos conocimiento a través de la contestación de la demanda, esa es la tercera parte que integra nuestra defensa. Presentamos la ampliación de la demanda, el juez entonces le va a correr traslado a la autoridad y la autoridad también va a tener 15 días para refutar todo lo que nosotros aleguemos. Van a insistir que el juicio es improcedente y van a proceder entonces a refutar los agravios que hayamos presentado. Esto es en síntesis el proceso que tenemos que seguir cuando estamos impugnando una ilegal notificación donde manifestamos que desconocemos el documento que fue ilegalmente notificado. Bien, aquí les voy a dejar a ustedes unas preguntas de reflexión una vez que vean el video completo, que veamos el caso, cómo lo resolvió el tribunal. Aquí van varias preguntas que les voy a dejar a ustedes de reflexión, de tarea, si lo quieren ver así, para que ustedes profundicen en el tema y en los aspectos que hay que tener en cuenta. La primera pregunta: ¿en qué casos la impugnación de una notificación ilegal no tendría mayor efecto jurídico? Ojo, un caso similar a este podría dar lugar a que el agravio no tuviera mayor efecto jurídico. Analícenlo, es parte de sus tareas. Segundo, ¿qué pasaría si nuestro agravio contra la notificación se declara infundado? Tercero, ¿existe la posibilidad de que el plazo para notificar el crédito derivado de una auditoría se suspenda? Y cuarto, ¿qué otros requisitos debe cumplir la autoridad en las notificaciones por estragos? Esta última es bien importante también. Recuerden ustedes que si tienen algún asunto y quieran que trabajemos en colaboración, con mucho gusto podemos trabajar cualquier problema fiscal en colaboración con ustedes. Bien, vamos a empezar a revisar este caso partiendo de la propia sentencia que hizo el tribunal. Para abreviar tiempo, entremos directamente a la defensa fiscal a fondo, revisando los aspectos que resolvieron este conflicto con la autoridad. Primeramente, las autoridades abocaron a resolver las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que planteó la autoridad, por ser una cuestión que se tiene que resolver de entrada. Y aquí dice el tribunal, el artículo 16, fracción tercera, impone la obligación de estudiar los conceptos de impugnación encaminados a controvertir la legalidad de la notificación de esos actos. Procede que esta juzgadora se aboque en primer término al estudio de esos conceptos de impugnación y de la causal hecha valer. Continúan. En el concepto de impugnación único del escrito inicial de demanda, la actora niega lisa y llanamente que exista constancia de notificación de las resoluciones determinantes del crédito impugnado. Fíjense bien aquí la estrategia. Niega lisa y llanamente la existencia de la constancia de notificación. Si existe la constancia o no existe, como el contribuyente negó lisa y llanamente, ¿a quién le toca la carga de la prueba? A la autoridad. ¿Y cuál es esa prueba? Tendrá que presentar las constancias de notificación respectivas. Continúa el juez analizando. En el escrito de ampliación a la demanda, la actora manifiesta que la interposición fue oportuna, ya que si bien es cierto se sabe la existencia de los créditos combatidos, no conocen su contenido ni alcance, que el notificador omitió señalar que se constituyó en el domicilio de su representado. Luego entonces, dice el contribuyente, la notificación no cumple con los requisitos del 134 al 137 del Código Fiscal de la Federación. Seguidamente relatan dónde se llevó a cabo la notificación y aquí viene el punto. Acuérdense que quien dijo ser la mamá del contador había salido a atender al notificador. Entonces, dentro de los planteamientos que se le hace al tribunal, vamos a decir que esta es doña Susana. Le dicen, la ciudadana Susana no tiene ninguna relación de trabajo con los contadores, por lo que el notificador tenía la obligación de dejar citatorio. También alega el contribuyente que su representada sí era localizable en el domicilio señalado para tales efectos, que no se ignoraba el domicilio de la empresa ni de su representante legal, que no se encontraba desaparecida ni tampoco su representante legal. Como ustedes pueden ver aquí, la defensa está negando todos los elementos. Dice, yo sí estaba localizable, de ninguna manera me encontraba desaparecida ni había abandonado ese local. Ese es el planteamiento de la defensa.
Esta notificación, como habíamos adelantado, se llevó a cabo por estrados. Entonces, lo primero que hace el juez es irse al artículo 134, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que aunque esta sentencia ya tiene 7 años prácticamente, esa fracción continúa exactamente igual, por lo que resulta hoy, 2020, igual de aplicable. Y dice esta fracción tercera: las notificaciones de los actos administrativos se harán, tercera, por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del RFC. Segundo, se ignore su domicilio o el de su representante legal. Desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción quinta del artículo 110 de este código y en los otros casos que señalen las leyes y este código. Como pueden ustedes ver, aquí el tribunal empieza analizando cuáles son los supuestos que darían lugar a que en lugar de una notificación personal se le permitiera a la autoridad realizar una notificación por estrado. Continúa el análisis del tribunal. La actora niega haberse ubicado en los supuestos previstos en el numeral en comento. Y que si bien es cierto que el notificador asentó que se constituyó en el domicilio de la actora y la persona que lo atendió le indicó que su hijo sí guardaba relación con esa empresa ya que era su contador, pero ya tiene tiempo que no trabaja para esa empresa, por lo que no guarda ninguna relación con ella. Por lo tanto, ante tales circunstancias, no quiso recibir documento alguno, además de que se le preguntó a los vecinos del lugar por el representante legal de la empresa actora, los cuales informaron que no lo conocían. Y concluye el tribunal: de ahí que no se observa que la actora actualizara alguna de las hipótesis del citado numeral. En pocas palabras, la contribuyente no incurrió en ninguna de las fallas que acabamos de ver del artículo 134, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, era improcedente que se le notificara por estrados. Y abundan en su razón, dicen, porque únicamente se señaló en el acta que se encontraba el contribuyente dentro del supuesto previsto en el artículo 134, fracción tercera del Código Fiscal, debido a que se constituyeron en el domicilio del actor e informaron que la persona que era representante legal ya no tenía nada que ver con la razón social, circunstancia que no encuadra en ninguno de los supuestos antes señalados. Completamente de acuerdo con lo que el tribunal está resolviendo. Del análisis que hacen de las constancias que preparó el notificador, el juez o el tribunal resuelve: las razones asentadas en la acta circunstanciada de hechos no son contundentes para acreditar que la contribuyente se haya colocado en alguno de los supuestos señalados y que por esa razón se haya tenido que practicar la notificación por estrados. Puesto que del estudio de dichas constancias se advierte que el motivo para no practicar dichas diligencias en los términos de los artículos 134 y 137 del Código fue en razón de que la persona que atendió la diligencia le informó que su hijo ya no guarda relación alguna con la empresa actora, que los vecinos no le proporcionaron información y que el representante de la empresa no era localizable en ese domicilio, resultando por demás evidente la ilegalidad de la notificación en cuestión, dado que dichas circunstancias, que ya no guarda relación con la actora y que no conocen al representante legal de esa empresa, no actualiza ninguno de los supuestos enumerados en la fracción 3 del artículo 134 en sí. Como seguramente ustedes ya están analizando este caso, no basta que la autoridad diga que se ubicó en los supuestos del artículo 134, fracción tercera. La carga de la prueba es de la autoridad y su prueba tiene que ser esas actas circunstanciadas. Y efectivamente, de lo que se lee en las sentencias, esas actas circunstanciadas de ninguna manera son útiles para decir que el contribuyente se ubica exactamente en tal hipótesis del artículo 134, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Luego de esto, y conviene que ustedes lo revisen en esta sentencia, el tribunal se apoya en una jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito que refiere el rubro informe de asuntos no diligenciados. Debe reunir los requisitos señalados expresa e implícitamente por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí el tribunal refiere
Cabe precisar que la obligación de acreditar que la contribuyente se encontraba en los supuestos establecidos en la fracción tercera del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación y que por tal razón se procedió a practicar las diligencias de notificación por estragos era a cargo de la autoridad. Lo anterior es así ya que esa manifestación no acredita que el representante de la empresa no sea localizable en ese domicilio, tal y como lo hace valer la autoridad en el acuerdo de notificación por estragos, razón por la cual se advierte la ilegalidad de la notificación. Y aquí viene el punto importante: la ilegalidad de la notificación citada trae como consecuencia que ese acto no surtiera efectos jurídicos frente al actor. Por ende, se le tiene como sabedora de esa resolución determinante en la fecha que esta sala le corrió traslado de la contestación de la demanda. Y eso puede dar lugar a que analicemos ya a partir de ese momento qué efecto tiene que me hayan notificado en la fecha que me corrieron traslado respecto a las diferentes hipótesis que podría marcar el Código Fiscal de la Federación. Y en este caso, como yo les comenté desde un principio, la defensa muy atinadamente se fue al análisis del punto número 2. El punto número 2 es cuál es el efecto de esa ilegal notificación respecto a los créditos que se determinaron. Y aquí la estrategia es muy sencilla, pero contundente. Tan contundente que se va a anular este crédito fiscal. Esta estrategia ustedes la tienen que tener siempre como una jugada de pizarrón, así como en el fútbol, en el básquetbol hay jugadas ya prefabricadas. Así, ustedes encuentran una ilegal notificación y tratan de ver si esta jugada de pizarrón, esta estrategia de pizarrón, resulta aplicable. Y aquí sí resultó. En la demanda, la defensa del contribuyente argumentó: pues mira, como es ilegal la notificación, ya transcurrieron más de 6 meses que señala el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación para notificar las resoluciones de un crédito fiscal. Y como consecuencia debe declararse la nulidad lisa y llana. Y bien, ¿qué hizo el tribunal? Pues se fue a analizar el artículo 50, que es el que la defensa del contribuyente estaba esgrimiendo. Y entonces reproducen el artículo 50 y dice, en síntesis, las autoridades fiscales que conozcan hechos o omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente dentro de un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita. Y como ustedes pueden ver aquí, más bien en la sentencia van a ver ahí los detalles de las fechas, pues transcurrieron efectivamente más de 6 meses y consecuentemente el tribunal resolvió: como la notificación no se llevó a cabo de acuerdo con el Código Fiscal 134 y 137 del Código, la notificación es ilegal, por lo tanto tenemos sabedor al contribuyente en la fecha en que le ocurrimos traslado, y resulta que conforme al artículo 50 ya transcurrieron más de 6 meses desde que la autoridad levantó su acta final. Por lo tanto, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Maravilloso. Una defensa sencillita, pero efectiva. Como último comentario, les quiero decir que en lo personal he visto decenas de casos donde existe una ilegal notificación, pero al no analizar ese efecto dominó que puede traer esa ilegal notificación, pues se ha hecho un manejo inadecuado de la misma y se pierden las oportunidades como las que acabamos de ver. Por lo tanto, mi reflexión final es la siguiente: cuando una notificación sea ilegal, siéntense a analizar cuál es el probable impacto que esto pudiera tener. Recuerden que ya les dejé ahí varias preguntas de tarea, analícenlas, resuélvanlas, y yo creo que con esto van a fortalecer sus habilidades de defensa en favor del contribuyente. Pues no me queda más que pedirles que se cuiden, que se declare la nulidad de las resoluciones que impugnen ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que se confirmen en el colegiado, y que tengan mucho éxito en su vida familiar y en su vida profesional. Hasta la vista.